El mar puede parecer a simple vista como un bello paraje para vacacionar o para pasar un buen rato y tomar el sol en familia. Sin embargo, muchas veces, el ser humano, por su soberbia, ha experimentado el poder de la naturaleza. En este caso, el poder de las aguas y la mala manipulación de transportes marítimos. Estos sucesos catastróficos representan algunos de los eventos más trágicos y desafortunados que han ocurrido en los océanos. Cada uno de ellos dejó una profunda huella en la historia marítima y nos recuerda los peligros que pueden surgir en alta mar. Muchas gracias por escuchar este video. Si es primera vez que te encuentras por acá, te invito a que te suscribas, y si ya eres parte de esta casa, te invito a que me ayudes dejando tu like y comentando acerca de este video. Abróchense los cinturones para descender a lo más oscuro del océano. Bienvenidos, esto es el iceberg de accidentes ocurridos dentro del océano. Nivel 1. Hundimiento del Titanic. El hundimiento del Titanic fue un trágico suceso que ocurrió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. El Titanic, un transatlántico considerado insumergible y el barco más grande y lujoso de su época, chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte durante su viaje inaugural desde Southampton, Reino Unido, hasta Nueva York, Estados Unidos. El impacto dañó seriamente el casco del barco, abriendo múltiples compartimentos estancos y provocando la entrada de agua a gran velocidad. A pesar de los esfuerzos por evacuar a los pasajeros y tripulantes en botes salvavidas, el Titanic se hundió aproximadamente 2 horas y 40 minutos después del impacto. La falta de botes salvavidas y la confusión inicial en los procedimientos de evacuación resultaron en la pérdida de vidas. De las aproximadamente 2.224 personas a bordo, solo alrededor de 710 sobrevivieron, mientras que más de 1.500 personas perdieron la vida en el trágico evento. El hundimiento del Titanic fue un acontecimiento que conmocionó al mundo y tuvo un gran impacto duradero en la seguridad marítima y en las regulaciones relacionadas con la navegación. Explosión del submarino Ocean Gate. El accidente del Titán se produjo el 18 de junio de 2023. El Titán era un sumergible experimental operado por Ocean Gate que desapareció en aguas internacionales en el Atlántico Norte, aproximadamente a 400 millas náuticas, unos 740.8 kilómetros, de la costa de Terranova en Canadá. El sumergible, que transportaba a 5 personas, formaba parte de una expedición turística para observar los restos del Titanic. La comunicación con el Titán se perdió 1 hora y 45 minutos después de comenzar su inmersión hacia el sitio del naufragio. Las autoridades fueron alertadas cuando no volvió a la superficie en el horario programado ese día. Tras una búsqueda que duró casi 80 horas, un vehículo submarino operado a distancia descubrió un campo de escombros que contenía partes del Titán, aproximadamente a 488 metros de la proa del Titanic. Las conclusiones se basaron en la detección desclasificada de una explosión en la zona el día del viaje por parte de la Armada de Estados Unidos, lo que sugería que el casco de presión había implosionado poco después de que el Titán comenzara su descenso, provocando la muerte instantánea de todos sus ocupantes. Según explica la página web de la empresa, las expediciones a los restos del Titanic, que cuestan alrededor de 250.000 euros, se desarrollan en 8 horas, 2,5 para el descenso a unos 3.800 metros de profundidad, 3 para la exploración y 2,5 horas más para la ascensión. Explosión y hundimiento del USS Maine. El hundimiento del USS Maine fue un acontecimiento importante que ocurrió el 15 de febrero de 1898 en la bahía de La Habana, Cuba. El USS Maine era un acorazado de la Armada de Estados Unidos, y su misión en ese momento era demostrar la presencia de Estados Unidos en la región y proteger los intereses estadounidenses durante la Guerra de Independencia de Cuba contra España. Esa noche, el USS Maine explotó de forma repentina y se hundió rápidamente, causando la muerte de 260 de los 355 tripulantes a bordo. La explosión y el hundimiento del buque generaron una gran conmoción tanto en los Estados Unidos como en España y tuvo consecuencias significativas en las relaciones entre ambos países. Estos eventos llevaron al estallido de la guerra hispano-estadounidense en abril de 1898, con los Estados Unidos declarando la guerra a España. El hundimiento del USS Maine se convirtió en un símbolo de la justificación de la intervención estadounidense en Cuba y en una motivación para los esfuerzos de guerra. Sin embargo, décadas más tarde, nuevas investigaciones cuestionaron la teoría de la mina externa y sugirieron que la explosión pudo haber sido causada por un incendio interno en el buque. Hundimiento del submarino ruso Kursk. El naufragio del submarino K-141 Kursk tuvo lugar durante el primer ejercicio naval importante de Rusia en más de 10 años en el mar de Barents, el 12 de agosto de 2000, muriendo los 118 tripulantes de a bordo. Los barcos cercanos registraron una explosión inicial y una segunda,
mucho más grande, 2 minutos y 15 segundos más tarde, de magnitud suficiente como para quedar registrada en sismógrafos tan lejanos como en Alaska. La Marina rusa no se dio cuenta de que el submarino se había hundido ni suspendió el ejercicio y demoró 6 horas en iniciar la búsqueda. Durante 4 días, la Marina rusa utilizó dispositivos sumergibles para intentar unirse a la escotilla de emergencia sin éxito, cuyo proceso fue criticado posteriormente por lento e inepto. El gobierno manipuló al principio la información acerca de la hora de los hechos, llegando a declarar que se había establecido comunicación con la nave y que la operación de rescate estaba en marcha, y rechazó ayuda de gobiernos extranjeros. Al 5.º día, el entonces presidente Vladimir Putin autorizó a la Marina para aceptar ofertas de asistencia británica y noruega. 7 días después del hundimiento, los buzos noruegos abrieron finalmente la escotilla en el 9º compartimento del submarino, esperando localizar supervivientes, pero lo encontraron inundado. En 2001, un equipo neerlandés fue contratado para extraer restos del mar. Empleando nuevas tecnologías, recuperaron todo, excepto la proa, incluyendo los restos de 115 marineros que fueron enterrados en Rusia. Naufragio del SS Andrea Doria. El SS Andrea Doria, un transatlántico italiano, colisionó con el buque sueco MS Stockholm en la costa de Nantucket, Massachusetts, el 25 de julio de 1956. El 25 de julio de 1956, el Andrea Doria navegaba cerca de la costa de Nantucket, dirigiéndose a Nueva York en su viaje número 101. En una noche de espesa niebla, Calamai había ordenado sirena de niebla intermitente y especial atención a las vigías. Además, había encargado a su segundo oficial estar atento al radar y a los equipos de posicionamiento. La colisión abrió un enorme agujero en el costado del Andrea Doria, causando una rápida inundación de este. A pesar de los incansables esfuerzos de rescate, el barco se hundió aproximadamente 11 horas después de la colisión, cobrando la vida de 46 personas. El incidente y sus consecuencias fueron cubiertas de forma muy amplia, mientras las tareas de rescate fueron a un tiempo exitosas y elogiables. La causa de la colisión y el vuelco y hundimiento de Andrea Doria generaron mucho interés en los medios y muchos pleitos. El Andrea Doria fue el último gran buque transatlántico de pasajeros que se hundió antes de que la aviación se convirtiera en el medio de transporte preferido. Nivel 2. Explosión y hundimiento del MT Haven. La explosión y el hundimiento del MT Haven fue un desastre marítimo que ocurrió el 11 de abril de 1991 en el Golfo de Génova, cerca de la costa de Italia. El MT Haven era un petrolero de bandera italiana que transportaba crudo. Durante una operación de transferencia de petróleo, se produjo una explosión a bordo del buque, causando un incendio masivo. El fuego ardió durante varios días y finalmente provocó el hundimiento del MT Haven. El incidente resultó en la pérdida de vidas y un gran derrame de petróleo en el mar, contaminando gravemente la zona costera y causando daños ambientales significativos. Las investigaciones posteriormente determinaron que la explosión fue causada por una fuga de petróleo y su posterior ignición. Se encontraron problemas en los procedimientos de seguridad y el mantenimiento del buque, lo que contribuyó al desastre. La explosión y el hundimiento del MT Haven tuvieron un impacto importante en el ámbito ambiental y en la industria del transporte marítimo. Naufragio del SS Costa Concordia. El naufragio del SS Costa Concordia fue un trágico evento que ocurrió el 13 de enero de 2012 frente a la isla italiana de Giglio. El Costa Concordia era un crucero de lujo operado por Costa Crociere y llevaba a bordo más de 4.200 pasajeros y tripulantes. Durante la noche, el barco se desvió de su ruta planificada y chocó contra unas rocas submarinas. El impacto provocó una brecha en el casco del barco, lo que resultó en una inundación rápida de varios compartimentos. El Costa Concordia comenzó a inclinarse peligrosamente y finalmente se volcó sobre su costado. La evacuación del barco fue caótica y se encontraron numerosos desafíos debido a la inclinación y la falta de preparación para una situación de emergencia. Aunque se llevaron a cabo labores de rescate, tristemente 32 personas perdieron la vida en el naufragio. Hundimiento del submarino ruso K-129. El hundimiento del submarino ruso K-129 fue un evento que ocurrió el 8 de marzo de 1968 en el Océano Pacífico. El K-129 era un submarino de misiles balísticos de la clase Golf II de la Armada Soviética. Durante una misión de aguas internacionales, el submarino sufrió un fallo catastrófico y se hundió a una profundidad de aproximadamente 5.000 metros. El incidente provocó la pérdida de las 98 personas a bordo del submarino. Las causas exactas del hundimiento no se conocen con certeza, ya que ocurrió durante la Guerra Fría y la información oficial fue escasa. Se especula que podía haber sido causada por una explosión interna o por un fallo estructural.
El hundimiento del K-129 tuvo importantes implicaciones políticas y militares, ya que el submarino transportaba misiles nucleares y había preocupaciones de que su tecnología y cargamento cayeran en manos enemigas. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos realizaron esfuerzos de recuperación del submarino en los años siguientes. En 1974, la CIA llevó a cabo una operación secreta llamada Project Azorian para recuperar el K-129 del fondo del océano. Aunque la operación tuvo cierto éxito en la recuperación de parte del submarino, la misión fue clasificada y los detalles precisos no se hicieron públicos hasta décadas más tarde. El hundimiento del submarino K-129 es considerado uno de los mayores desastres submarinos de la historia y ha sido objeto de especulaciones y teorías de conspiración debido a su naturaleza secreta y las implicaciones geopolíticas de la época. Naufragio del MV Rena. El naufragio del MV Rena fue un desastre marítimo que ocurrió el 5 de octubre de 2011 en la costa de Nueva Zelanda. El MV Rena era un carguero de bandera liberiana que transportaba contenedores y se quedó varado en el arrecife Astrolabe, cerca de la bahía de Plenty. Como resultado del encallamiento, el buque sufrió daños en su casco y comenzó a derramar petróleo al mar. Aproximadamente 350 toneladas de combustible fueron vertidas, causando un significativo derrame de petróleo en la zona, lo que provocó graves consecuencias para la vida marina y afectó negativamente a las playas y la industria pesquera local. Los esfuerzos de limpieza y salvamento se llevaron a cabo durante semanas, pero la liberación continua de petróleo del buque complicó los trabajos. A pesar de los intentos de estabilizar y remover el carguero, una tormenta posterior causó que se partiera en dos, lo que agravó la situación. El naufragio del MV Rena tuvo un impacto ambiental significativo y resultó en uno de los peores desastres ecológicos en la historia de Nueva Zelanda. Naufragio del barco crucero MV Explorer en la Antártida en 2007. El 23 de noviembre de 2007, el barco crucero MV Explorer, que transportaba a turistas y científicos a través de las aguas de la Antártica, se hundió en el Océano Atlántico Sur. El barco, de bandera liberiana, chocó contra un iceberg y sufrió daños significativos en su casco, lo que provocó una rápida inundación. Afortunadamente, todos los pasajeros y tripulantes a bordo fueron evacuados de manera segura antes de que el barco se hundiera por completo. El hundimiento del MV Explorer tuvo lugar en una de las regiones más remotas y desafiantes del mundo, lo que complicó las labores de rescate. Las bajas temperaturas, el agua helada y las condiciones climáticas adversas dificultaron las operaciones de salvamento. Sin embargo, gracias a la rápida respuesta de los equipos de rescate y a la cooperación de los otros barcos cercanos, todos los ocupantes del MV Explorer fueron rescatados y trasladados a lugares seguros. Este incidente sirvió como recordatorio de los riesgos involucrados en la navegación en aguas antárticas, donde los icebergs y las condiciones climáticas impredecibles pueden representar peligros significativos. Además, destacó la importancia de la preparación y los protocolos de seguridad en los barcos que se aventuran en estas extremas áreas. Nivel 3. Explosión y hundimiento del Ara General Belgrano durante la Guerra de Malvinas. El 2 de mayo de 1982, durante el conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas, el buque de guerra argentino Ara General Belgrano fue atacado y hundido por el submarino británico HMS Conqueror. El buque argentino se encontraba fuera de la zona de exclusión establecida por los británicos y navegaba en aguas internacionales cuando fue alcanzado por torpedos. La explosión resultante provocó una serie de incendios a bordo y daños catastróficos en el casco del General Belgrano. A pesar de los esfuerzos de la tripulación para controlar el daño y organizar la evacuación, el barco se hundió rápidamente en aguas profundas del Atlántico Sur. De los aproximadamente 1093 tripulantes a bordo, 323 perdieron la vida en el hundimiento, mientras que el resto fue rescatado por otros barcos argentinos. Este incidente fue uno de los episodios más controversiales en la guerra, ya que el hundimiento del General Belgrano ocurrió fuera de la zona de exclusión establecida por los británicos, generó un intenso debate sobre las reglas de combate y la legalidad de atacar un barco fuera de la zona de conflicto. Además, tuvo un impacto significativo en el desarrollo y el curso de la guerra, ya que marcó un punto de inflexión en la estrategia naval y en las negociaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido. Explosión y hundimiento del USS Indianapolis. La explosión y el hundimiento del USS Indianapolis fue un trágico evento que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. El USS Indianapolis era un crucero pesado de la Armada de los Estados Unidos, que transportaba material crucial para la bomba atómica Little Boy. El 30 de julio de 1945, después de entregar el material en la isla de Tinian,
El barco fue torpedeado por un submarino japonés. La explosión causó un gran daño al barco, que se hundió rápidamente en el Océano Pacífico. De las aproximadamente 1.200 personas a bordo, alrededor de 900 sobrevivieron el hundimiento inicial, pero quedaron varados en el agua sin alimentos, agua potable ni equipo de salvamento. Durante 4 días, muchos murieron debido a heridas, deshidratación, exposición al sol y ataques de tiburones. Finalmente, el 2 de agosto de 1945, un avión de patrulla estadounidense avistó a los sobrevivientes y se inició un rescate. Solo alrededor de 300 personas fueron rescatadas, lo que convirtió el naufragio del USS Indianapolis en uno de los mayores desastres en alta mar en la historia de la Armada de los Estados Unidos. Naufragio del MV Sewell. El naufragio del MV Sewell fue un trágico desastre marítimo que ocurrió el 16 de abril de 2014 en la costa de Corea del Sur. El MV Sewell era un ferry de pasajeros que transportaba a más de 400 personas, en su mayoría estudiantes de secundaria, en un viaje desde Incheon hasta la isla de Jeju. El ferry se volcó y se hundió debido a un giro brusco y una mala estiba de la carga. A pesar de los esfuerzos de rescate, solo 172 personas sobrevivieron, mientras que 304 personas, incluidos muchos estudiantes, perdieron la vida en el naufragio. El incidente generó una gran conmoción en Corea del Sur y todo el mundo. Se revelaron múltiples negligencias, como la sobrecarga del barco, la falta de capacitación de la tripulación, la demora en la evacuación y la mala gestión de la crisis por parte de las autoridades. El naufragio del MV Sewell tuvo un profundo impacto en la sociedad coreana y generó debates sobre la seguridad marítima, la responsabilidad gubernamental y la cultura del cumplimiento en el país. Hundimiento del HMS Hood. El hundimiento del HMS Hood fue un evento trágico que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. El HMS Hood era un acorazado de la Marina Real Británica y uno de los buques insignia de la flota. El 24 de mayo de 1941, durante la batalla del Estrecho de Dinamarca, el Hood se enfrentó al acorazado alemán Bismarck. Durante el combate, una serie de impactos de proyectiles de Bismarck golpearon al Hood. Uno de esos impactos alcanzó la sala de municiones, causando una explosión masiva. El acorazado británico se partió en dos y se hundió rápidamente en el Atlántico Norte. De la tripulación de aproximadamente 1.418 hombres, solo 3 sobrevivieron, lo que convierte al hundimiento del HMS Hood en uno de los peores desastres navales de la historia británica. El hundimiento del HMS Hood tuvo un profundo impacto en la Marina Real y la opinión pública. Nivel 4. Explosión y hundimiento del USS Cole. El 12 de octubre de 2000, el buque de guerra estadounidense USS Cole fue objeto de un atentado suicida en el puerto de Adén, en Yemen. Una pequeña embarcación cargada de explosivos se acercó al costado del barco y detonó, creando una enorme explosión que abrió un agujero en el casco y provocó una inundación. 17 marineros murieron en el ataque y muchos otros resultaron heridos. Naufragio del MV Seohae. El ferry surcoreano se hundió en el Mar Amarillo el 16 de diciembre de 1993. El ferry se encontraba en una ruta desde Incheon a Jeju cuando chocó contra una roca sumergida, provocando una inundación y el hundimiento del buque. De los más de 360 pasajeros y tripulantes a bordo, solo 151 sobrevivieron, con la pérdida de más de 160 vidas. Explosión del MTC Diamond. El buque petrolero MTC Diamond, que también operaba como un barco de crucero, sufrió una explosión y se hundió cerca de la isla de Santorini, en Grecia, el 5 de abril de 2007. La explosión ocurrió después de que el barco golpeara un arrecife submarino, lo que resultó en una brecha en el casco y un derrame de combustible. Afortunadamente, todos los pasajeros y tripulantes fueron rescatados antes del hundimiento completo del buque. Naufragio del ferry MV Yola. El ferry MV Yola, en servicio en Senegal, se hundió en el Océano Atlántico el 26 de septiembre de 2002. El barco, que estaba sobrecargado con más del doble de su capacidad permitida, sufrió una tormenta violenta en alta mar. Esto provocó que el ferry volcara y se hundiera rápidamente, dejando un saldo de más de 1.800 personas fallecidas, convirtiéndolo en uno de los peores desastres marítimos de la historia de la humanidad. Nivel 5. Explosión y hundimiento del MV Doña Paz. El 20 de diciembre de 1987, el ferry filipino MV Doña Paz chocó con el petrolero MT Vector en aguas cercanas a Filipinas. La colisión provocó una explosión masiva y un incendio que rápidamente envolvió a ambos barcos. Se estima que más de 4.000 personas perdieron la vida en el desastre, convirtiéndolo en el peor naufragio registrado en tiempos de paz.
Hundimiento del SS Edmund Fitzgerald. El SS Edmund Fitzgerald, un carguero de gran tamaño, se hundió en el lago Superior el 10 de noviembre de 1975 durante una violenta tormenta invernal. El barco se encontró con olas gigantes y ráfagas de viento intensas. Aunque las circunstancias exactas del hundimiento aún no se conocen con certeza, se cree que el barco sufrió graves daños estructurales y se llenó de agua, causando su hundimiento inmediato y la muerte de los 29 miembros de la tripulación. Naufragio del ferry Herald of Free Enterprise. El ferry Herald, operado por Townsend Thoresen, se volcó frente a las costas de Bélgica el 6 de marzo de 1987. El barco había zarpado del puerto de Zeebrugge con la popa abierta, lo que permitió que el agua entrara en el interior del barco y provocara su vuelco. La falta de procedimientos de seguridad adecuados y la rápida inundación resultaron en la trágica muerte de 193 personas. Explosión y hundimiento del ferry Norman Atlantic. El ferry Norman Atlantic, que cubría la ruta entre Grecia e Italia, sufrió un incendio y posterior hundimiento en el mar Adriático el 28 de diciembre de 2014. Un incendio estalló en la cubierta del garaje del ferry, envolviendo rápidamente el barco en llamas y generando una situación caótica de evacuación. Aunque se logró rescatar la mayoría de los pasajeros y tripulantes, el accidente resultó en la muerte de al menos 11 personas. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si quieres ver más videos así. Recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo historias.